Buenas tardes, bienvenidos a la segunda sesión sobre lingüística materialista que estamos organizando desde el Instituto de Lingüística Materialista, que aunque tiene sede en España, pues tiene carácter universal con todos los hermanos de América Latina, los compañeros de Italia y de otros países que están trabajando muy bien este paradigma distinto al que se difundió sobre Ferdinand de Saussure, ¿de acuerdo? Estas sesiones se enmarcan, como digo, en un proyecto mayor que, por ejemplo, edita la revista Refracción, que ahora voy a intentar ponerles en pantalla. Esta revista tiene un carácter semestral, pero está abierta con 2 números anuales para que vayan participando personas de distintos países, pero que puedan publicar en español. Y hemos publicado hasta ahora 3 números, como digo, que están abiertos. Por ejemplo, el actual es de enero hasta junio, que se publica el siguiente. El siguiente número, que será el cuarto, es homenaje al catedrático de la Universidad de Lausanne, en Suiza, Patrick Seriot. Estamos en un proceso de traducción de artículos suyos y de sus discípulos en la Universidad de Lausanne, muy importantes para difundir la lingüística materialista. Estos artículos están publicados originalmente en francés y en inglés, por tanto ahora al traducirlos al español, pues pueden tener potencialmente pues millones de lectores hispanohablantes que de otra forma pues no acceden fácilmente a estos contenidos, que incluso a veces hablan o traducen ellos artículos del ruso originales de los años 20, años 30, y por tanto es importante que tengan una difusión fuera de ese ámbito no hispano, ¿no? Y ahora podemos tener esa oportunidad. La otra web que quería compartir con ustedes es eh, pues la web de los cuadernos del discurso, eh, que tiene que ver con el proyecto de lingüística materialista que estamos trabajando y donde estamos organizando todos los materiales relativos a la lingüística materialista que nos encontramos. Es una web en construcción siempre, donde pueden ver, por ejemplo, las distintas escuelas que han interpretado el materialismo histórico o tienen influencia materialista. Tenemos la escuela soviética, a través del círculo de Bakhtin, con Volosinov, Bakhtin, etcétera. La escuela de Frankfurt, que se dedican al discurso de una forma mucho más abierta que la propia lingüística, pero es muy interesante todas sus reflexiones sobre la teoría de la comunicación materialista. La escuela semiótica italiana, de la que Giorgio Borrelli es uno de los eslabones, de los más jóvenes eslabones de esa escuela, discípulo de Susan Pedrilli, de Augusto Ponzio y ellos a su vez de Ferruccio Rosilandi. También tenemos materiales sobre la escuela francesa de análisis del discurso, con Péchet, Lacan, Foucault, etc. Ya ven que es una página web con un concepto amplio de lo que es el materialismo y las ciencias del lenguaje, la sociolingüística crítica, con Bernstein, Holiday, etc. La lingüística crítica, con Hodge, por ejemplo. Y por último, el epílogo, que es el análisis crítico del discurso, que es una de las teorías más en boga y que parten las teorías de Van Dijk, de Norman Fairclough, y tienen que ver también con el materialismo histórico. Bien, ahora les voy a anunciar las próximas sesiones de lingüística materialista previstas. El día 22 de abril, poco más de un mes, tenemos la presentación del libro de Giorgio Borrelli, que está hoy también con nosotros, es profesor en la Universidad de Bari, Italia. Su libro reivindica y actualiza la figura del gran semiótico y lingüista italiano Ferruccio Rosilandi, y como digo, Borrelli es también continuador de esta gran escuela de semiótica y lingüística. También hablan de economía, de sociología, etcétera. Lo presentará este acto del 22 de abril, como digo, nuestro compañero Eduardo Chávez. El 15 de mayo tendremos el próximo acto. Todo esto lo iremos anunciando por nuestros medios habituales. Y como digo, este 15 de mayo tendremos al catedrático de lingüística de la Universidad de Almería,
el señor Francisco García Marcos, con una ponencia llamada La vigencia de la sociolingüística de Bernstein, lenguaje y educación. Será muy, muy interesante. También tenemos ese día al profesor Alfredo Lescano, que es argentino, pero reside y trabaja en la Universidad de Toulouse, en Francia, y su compañera de investigación, Zoé Camille, de la Universidad de Tolón. Ellos hablarán de la semántica argumentativa, también un tema de máximo interés. Y por último, de este curso, digamos, académico, tendremos ese homenaje a Patrick Seriot, catedrático de la Universidad de Lausanne, en Suiza, que nos va a hablar del materialismo paradoxal de Volosinov en Marxismo y Filosofía del Lenguaje, obra maestra y libro seminal para nuestra lingüística materialista. No en vano, el señor Seriot es uno de los máximos especialistas mundiales en Volosinov y en todo lo que es la escuela soviética de los años 20 y 30, y que servirá también para presentar nuestro número 4 en junio, que sale, como hemos dicho, en su homenaje. Y sin más dilación, paso a presentar al compañero Valdelupi. Es licenciado en Comunicación Social y está a punto de recibir el doctorado en Semiótica por el Centro de Estudios Avanzados de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de Córdoba, en Argentina. También es becario doctoral por el Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas, el conocido CONICET, e integra el equipo de investigadores de discurso social, lo visible y lo enunciable del CEA. Es profesor también de gramática en la Facultad de Ciencias Humanas de la Facultad de La Pampa, también en Argentina. Y sin más dilación, Val, cuando quieras, tienes la palabra. Gracias, Pedro, por la presentación, por la invitación y por sostener esta red internacional de lingüística materialista. Bueno, espero que se me escuche bien. Tengo un vecino que justo a esta hora se le ocurrió armar un recital de Guns N' Roses y está con la guitarra, pero espero que me escuchen bien. Cualquier cosa, Pedro, vos me decís. Bueno. Bien, decía, es un placer estar acá y compartir con Pablo Salerno también esta comunicación, desde Córdoba, en mi caso, desde Córdoba, Argentina. Yo voy a presentar esto que titulé Perspectiva Sociosemiótica, lectura de Engenö y Verón. Para los argentinos y argentinas no va a ser una novedad, evidentemente, pero bueno, de eso se trata también, lo hablamos con Pedro, de que cada una pueda presentar lo que trabaja, lo que investiga, desde su perspectiva, en mi caso en Córdoba, para personas que están en distintos lugares del mundo. Bueno, está Giorgio ahí de Italia, hay gente de Grecia, gente de España, bueno, de México, así que muchos no conocerán qué es esto, así que bueno, bienvenido sea que pueda introducir esta perspectiva sociosemiótica en esta comunicación de hoy. Bien, igual que Rocío Flax, en la sesión pasada yo voy a hacer algo muy introductorio, muy general. Nos llevaría muchas sesiones a hablar de cada autor, de Engenö y Verón, pero la comunicación que yo me propongo hoy es la siguiente. Yo armé esta exposición en 3 momentos. Un primer momento donde voy a explicar los orígenes de la sociosemiótica, un segundo momento donde me voy a detener en el pensamiento, las teorías de Marc Angenoy y Eliseo Verón, que son los pensadores que de algún modo le dan sustento también a esta perspectiva, a partir de los cuales partimos para hablar sobre los discursos, sobre la discursividad social. Y en un tercer momento voy a modo de cierre y de síntesis a puntualizar, ¿no?, en algunos aspectos que tienen que ver con cómo se relaciona esta perspectiva y estos autores con la semiótica material, con la lingüística materialista, lo cual es un desafío, ¿no?, porque a diferencia de otros oradores que van a estar en estas sesiones, donde por ahí trabajan en escuelas donde hay mucha más relación, mucho más vínculo, como es el caso por ahí de los que trabajan en la escuela italiana Rosilandi, o los que trabajan Piaget, o el Círculo Baxtiniano. Bueno, la perspectiva sociosemiótica dista bastante en un punto de
de algunas ideas del materialismo y de las ilusionales, viene como a cuestionar a varios de esos autores, pero bueno, me parece que es interesante también como para discutir. Bueno, arranco. Ahí creo que está. Bien, bueno, ¿qué entendemos por sociosemiótica? Básicamente, es una definición inicial, es una perspectiva que se preocupa por estudiar, por analizar la producción social del sentido en un tiempo histórico, en un contexto histórico determinado, entendiendo siempre los discursos como hechos sociales, históricos, políticos, culturales, ¿no? Eso podría ser como un puntapié. Una cosa que hablamos con Paula Salerno, que va a hablar después que yo, es que justamente nuestras dos comunicaciones tienen algo en común, y es que, en mi caso, por ejemplo, esta perspectiva sociosemiótica tiene mucha influencia de la escuela francesa de análisis del discurso, ¿no? Ahí ya empezamos a ver cierta vinculación con la temática de estas sesiones, ¿no? Y Paula también va a poder contar algo similar, como la escuela francesa de análisis del discurso influye en su propio trabajo. Bien, ¿cuáles son los orígenes de la sociosemiótica? Bueno, decimos que la sociosemiótica empieza en los años 50, pero que empieza a haber escritos, digamos, sistemáticos a partir de los años 60. Las influencias que tiene la sociosemiótica son principalmente, bueno, el modelo althuseriano de ideología, que van a cuestionar mucho. Ya vamos a ver en breve cómo Verón y Angenot cuestionan a ese modelo de ideología como sistema, la lingüística de Saussure, ¿no? La Escuela Francesa de Análisis del Discurso, como decía recién, y hay algunos autores fundamentales que inspiraron a autores, en este caso como Angenot y Verón, por nombrar algunos: Barthes, Bakhtin, Rosilandi, Kristeva, Lotman. ¿Cómo se construye esta idea sociosemiótica, de semiótica social, digamos, en Latinoamérica y Argentina? Bueno, algunas claves de eso tienen que ver con que algunos de los semiólogos argentinos se formaron en Francia, evidentemente. El más destacado quizá de ellos es Eliseo Verón, ¿sí? Y se pusieron a dialogar con las teorías francesas, digamos, a cuestionar, en algunos casos, como ya voy a mostrar, y a seguir algunas tradiciones también, ¿no? En la ciudad de Córdoba, y me detengo acá específicamente porque a veces desde ciertas localidades, desde ciertas provincias, se habla como si se estuviera hablando de todo el país, ¿no? Se está generalizando muchas veces, y en realidad en Córdoba sucede algo muy singular, que ya voy a mostrar con esta perspectiva sociosemiótica. Entonces, bueno, no es por un provincianismo fundamentalista, sino más bien para hablar un poco desde el código postal de donde estoy yo, ¿no? Porque seguramente en Buenos Aires puede funcionar de otra manera, o en Misiones de otra, o en otras provincias de Argentina de otro modo. Particularmente en Córdoba lo que sucede con la sociosemiótica, bueno, hay un antecedente destacable que es Luis Prieto, ¿sí? Que va a tener también un vínculo muy especial con Marc Angenot. Es un investigador, un semiólogo muy importante, y una discípula de Luis Prieto va a ser María Teresa Dalmaso. Acá la conocemos como Marité Dalmaso, que es quien quizá ha empujado más aquí en Córdoba para que en las universidades y en los posgrados se trabaje desde una perspectiva sociosemiótica, ¿no? María Teresa Dalmaso, que hasta hace poco era la presidenta de la Asociación Argentina de Semiótica, tuvo mucho que ver en la fundación de una maestría muy famosa que hubo en la ciudad de Córdoba, que fue la maestría en sociosemiótica, y que dio paso luego al doctorado en semiótica, que es donde yo me formé, digamos, y que hoy lo dirige Sandra Saboini y un equipo enorme. Es decir, con todo esto quiero decir que en Córdoba hubo una preocupación y hubo un trabajo sistemático para que el doctorado y la maestría estuviera orientado al pensamiento de Angenot y Verón en esto que llamamos también sociosemiótica. Mientras tanto, en Buenos Aires, y bueno, Pablo me podrá corregir alguna imprecisión, ella es de allá, había otros investigadores muy significativos, como Eliseo Verón, Oscar Traversa, Oscar Steinberg y Carlos Sindar, y en el 74 fundan la revista Lenguajes, que es una revista muy importante también para la construcción de una perspectiva sociosemiótica en Argentina, porque dentro de sus preocupaciones estaba estimular el desarrollo de una teoría del modo de producción de la significación. Claro, estos investigadores se dan cuenta de que dentro del campo del lenguaje, los estudios del lenguaje, había una dependencia enorme con las teorías europeas,
entonces se propusieron también poder generar teoría propia, ¿no? Y es así que a partir de los años 70, podemos decir, se empieza a consolidar esto que llamamos sociosemiótica en Argentina, y que siempre decimos, ¿no?, que mientras en algunos lugares de Europa Occidental predominaba la marca greimassiana, inmanentista, bueno, en Argentina y en algunos lugares de Latinoamérica se está pensando desde esta matriz, ¿no?, más sociosemiótica. Bueno, aportes de la sociosemiótica, destaco así uno cortito. Busca centrar, digamos, la mirada en los dispositivos de la construcción de sentido, que aparecen en cada contexto histórico, entendiendo que la disputa por lo simbólico discursivo es fundamental en la construcción de todo fenómeno social. Bueno, esa es la primera parte, ¿no?, donde más o menos presento de qué hablamos cuando nos referimos a sociosemiótica, y aquí en Argentina y particularmente en la ciudad de Córdoba. Hay dos autores que son centrales, digamos, en el pensamiento sociosemiótico, y que tiene que ver el primero con Eliseo Verón, y el segundo con Marc Angenoux, ¿sí? Acá, bueno, es interesante esto que funciona como casi un epígrafe, esta cita de Verón, ¿no? Dice: lo que llamaría la ilusión inmanentista deriva del hecho de que la semiología se ocupó, sobre todo en sus comienzos, del discurso lingüístico, bajo la inspiración de una teoría lingüística a la vez descriptiva y no discursiva, ¿no? Acá ya vemos un poco la propuesta veroniana, ¿no? Ese libro que está ahí es como su libro central, digamos, que se llama El servicio social, fragmento de una teoría de la discursividad. Y acá tenemos a Marc Angenoux, ¿sí? El belga canadiense, como se suele decir, que ha escrito mucho en francés, y que, bueno, tiene otra formación distinta a Verón, pero que también ha estado vinculado a estudios franceses, pero bueno, ya voy a entrar en eso. Bien, antes de empezar con cada autor, lo que quería decir, este es el libro de Marc Angenoux. Este libro se tradujo aquí en Córdoba. María Teresa Dalmayo junto a Norma Fatala fueron una de las traductoras, este libro y otro que voy a mostrar en un ratito. Y hay una cuestión, porque la introducción de este libro, de algún modo, se busca como introducir la problemática sociosemiótica a partir del pensamiento de Angenoux, vinculado, ¿no?, a las ideas de Verón. Y se ha discutido mucho acerca de, bueno, cuáles son las diferencias y cuáles son las similitudes del pensamiento de Angenoux y del pensamiento de Verón, que ya las voy a mostrar en un ratito. Pero quiero anticipar que, así como, bueno, como dice un amigo investigador que tenemos en común ahí con Paula, que es Mariano D'Agati, justamente puede haber más diferencias que semejanzas por ahí, ¿no?, entre Angenoux y Verón. Yo no sé si más diferencias, lo que sí sé es que las diferencias son muy importantes, digamos, y que hay que reconocerlas porque hay diferencias epistemológicas muy importantes. Pero sí, los dos autores son parte de esto que llamamos, no como un todo homogéneo, sociosemiótica. Bien, vamos con la propuesta de Eliseo Verón. Eliseo Verón se formó en Buenos Aires y después continuó también en Francia, en Europa. Él, en el libro que les mostraba recién, en su capítulo Fundaciones, se propone cuestionar la lingüística saussuriana y quiere rescatar algunos elementos de la teoría de Frege, y directamente se mete de lleno, como decimos acá, con Charles Sanders Peirce. Es decir, él toma la teoría de Peirce, ¿sí?, y le agrega, podríamos decir, una matriz sociológica, social, ¿no?, para elaborar lo que él va a llamar y lo que llamamos ahora teoría de los discursos sociales. Así como Peirce pensaba todo el tiempo en tríadas, Verón va a ser un poco lo mismo, ¿no? Como pensaba el signo partido representante en objeto interpretante, Verón va a ser lo mismo con discurso, por ejemplo, cuando plantea, bueno, que todo discurso tiene sus condiciones de producción, de circulación y de reconocimiento, ¿no? Siempre a partir de tres términos. Hay por lo menos tres etapas que uno podría considerar de Verón. Esto es un recorte que podría ser otro, ¿no? Los primeros son los estudios donde él se focaliza en producción, hace análisis, digamos, en producción. Un segundo momento donde esa atención se desplaza a los trabajos sobre reconocimiento, sobre todo a partir de los años 80, donde hace mucho análisis también de medios de comunicación.
y donde emergen, por ejemplo, nociones importantes como la de contrato de lectura, ¿no? Sus preocupaciones por ver cómo se construía ese contrato, ese pacto de lectura entre el locutor, entre el medio de comunicación y el destinatario, ¿no? Y un tercer momento de estudios veronianos, ¿no? Donde, bueno, muestra un particular interés en el encuentro entre las lógicas de los sistemas mediáticos y las lógicas de los sistemas socioindividuales. Hay una relación transdisciplinaria entre las ciencias biológicas, cognitivas y sociales. Básicamente lo que se plantea Verón en su teoría es recuperar problemas desatendidos, primero por la lingüística y luego por la semiótica. ¿Cuáles son algunos de esos problemas que quiere recuperar? Bueno, él entiende, digamos, la materialidad del sentido y la construcción de lo real en la red de la semiosis. Esa es una de las primeras cosas que le interesa recuperar. Y a raíz de rescatar esos problemas, la teoría de los discursos, como dice él, funda su vocación translingüística. Acá, obviamente, vemos una marca baxtiniana muy clara, que también va a aparecer en Angenov, y ya lo vamos a ver de qué manera. De alguna manera, una de las formas de analizar la discursividad en términos de Verón es recurriendo a pequeños fragmentos de tejido de la semiosis, con la hipótesis de que el sistema productivo ha dejado huellas en los productos y que el primero puede ser reconstruido a partir de la manipulación de los segundos. Bueno, también pasando en limpio uno podría decir que cuando uno analiza un discurso va a detectar ciertas marcas, y esas marcas devendrán huellas cuando se pongan en relación con sus condiciones de producción. Esos productos, como los llama Verón, van a partir de un soporte material, ¿sí?, que constituye parte de la semiosis. Bueno, acá doy una primera definición de discurso como una configuración de espacios temporales de sentido. Entonces, bueno, este es como el planteo un poco general de Verón, ¿no? Un poco desordenado, pero requeriría de varias sesiones, ¿no?, atender el pensamiento de Verón. Lo que me interesa decir es que Verón trabaja bastante la definición de poder e ideología, bueno, no sé si bastante, pero sí la aborda. Para él la ideología está o puede ser observada en las condiciones de producción, mientras que el poder se vincula con los efectos del discurso. Y acá, por supuesto, entra Foucault a jugar un papel importante con la noción de poder, ¿no? Y acá empezamos a ver algunas similitudes entre los autores que nos permiten vincular algunas de sus ideas con el materialismo histórico también, ¿no? Y una crítica a Althusser. Tanto Engenov como Verón coinciden en que la ideología no puede ser entendida como un sistema, es decir, en términos así generales, la ideología, como dice Engenov que lo pensó Althusser, si hacemos análisis del discurso, no vamos a poder rastrear ideologías, pero sí la dimensión de lo ideológico. Ya voy a volver sobre eso. Y por último, me interesa decir, para los colegas, las colegas, que Verón tiene trabajos notables sobre el discurso político, escribió un libro muy importante que se llama Perón o Muerte, con Silvia Sigal, y también, bueno, algunos textos como La palabra adversativa, donde propone ciertas cajas de herramientas, digamos, para analizar el discurso político, ¿no? Bueno, acá puse algunos ejemplos de cómo, por ejemplo, él dice, bueno, en todo discurso político el enunciador construye, o se construyen tres destinatarios posibles: un prodestinatario, que es el que alude un poco a la creencia, al saber; un contradestinatario que aparece como adversario discursivo; y un paradestinatario al que se intenta persuadir. Nombro esto simplemente para mostrar también cómo la teoría de la enunciación en Verón va a estar presente bastante, digamos. Bien. Por otro lado, totalmente diferente, ¿no? Geográficamente y hasta epistemológicamente, nos situamos en el pensamiento de Marc Angeno, ¿sí?, que, bueno, junto con Verón consideramos que son teorías constructivistas, ¿no? Y una de las preguntas iniciales que se hacen Angeno en sus textos es por qué conocemos de determinada manera, ¿no? Y ahí yo rescato esa pregunta porque es una de las grandes preguntas que se hace Peirce, ¿no? Entonces ahí hay otro vínculo también, digamos, en el interés de Verón y Angeno de reflexionar sobre cómo conocemos, ¿no? Entonces Angeno va a trabajar sobre la idea de producción social del sentido, sobre una idea de producción social del sentido que atraviesa todas las prácticas, y por ende no hay una palabra que no sea ideológica. Puede parecer muy simple esto, pero esa es una de las críticas que le hace a Althusser, digamos, ¿no? Ya lo voy a mostrar un poco más. Para él toda palabra es ideológica, entonces no tiene sentido detenerse a pensar o darle tanta importancia a la cuestión de la ideología en los términos que él, bueno, no considera
en relación a Althusser. Angenot, ¿qué hace? En su teoría del discurso social busca inmovilizar un tiempo, podríamos decir. La tesis doctoral es de los años 80, más o menos 1980, y se propone hacer un estudio 100 años antes de el discurso social en París, ¿sí? En un momento histórico, y ese análisis del discurso social, él dice, bueno, yo considero que el discurso social es todo lo que se dice, y si se escribe en un estado de sociedad, todo lo que se imprime, todo lo que se habla públicamente, se representa hoy en los medios electrónicos, y que se conforma por reglas de encadenamiento de enunciados, los sistemas genéricos y los repertorios tópicos que organizan lo decible y lo pensable en un momento dado. Entonces él se propone, digamos, en esta idea de movilizar un tiempo, analizar todo aquello que se dijo, que se escribió, que se imprimió en un estado de sociedad. Hoy sería imposible, digamos, hacer eso, ¿no? El mismo Angenot después va a decir que esto era una muestra en un punto y no era la totalidad de todo lo que se dijo, porque también en esa época inclusive era imposible. Para Angenot, el discurso social puede considerarse como óntico, representa, identifica, axiológico, valoriza y legitima, y pragmático, un sugiere hacia actuar. La teoría de Angenot, podemos decir qué autores él cita, cuáles son las influencias. Bueno, Foucault está presente, el Círculo de Bakhtin está presente, Bourdieu está presente, y lo que me interesa traer acá hoy es de qué manera Gramsci está presente, ¿no? Y en ese sentido, cómo hay un vínculo con el materialismo desde ahí. La noción de hegemonía discursiva que propone Angenot es muy interesante, y la toma, evidentemente, de Gramsci, esta idea de fuerza acorazada de acción, con otras particularidades, pero lo que va a decir Angenot es que en todo estado de discurso social hay una hegemonía que determina, dictamina qué cosas ingresan en el campo de lo decible. Como Verón, digamos, también uno a partir de Angenot puede analizar discursos, ¿no? Propone cierta metodología para analizar los discursos, y una de las cosas que digo así rápido porque no hay tiempo de desarrollar, es que el autor dice, bueno, en la materialidad discursiva uno puede identificar de qué manera se activan los componentes de la hegemonía. Esos componentes para él son 7, y son temática y visión de mundo, egocentrismo, endocentrismo, fetiche y tabúes, tópica y nociología, dominante de patos, lengua legítima y sistema topológico, que no lo voy a desarrollar acá. En una segunda instancia, quiero trabajar el libro de Angenot, Interdiscursividades, Hegemonías y Disidencia. Se tradujo, bueno, esta editorial es de la Universidad Nacional de Córdoba, también Dalmaso y Fatala tuvieron mucho que ver. Y este libro es importante porque Angenot se propone identificar o reflexionar cuáles son aquellas rupturas, esa disidencia o contradiscurso que aparecen, digamos, en ese hegemonía, que aparecen en todo estado de discurso social. Y es interesante, digamos, ver, para pensar, digamos, los contradiscursos en un momento específico, porque él dice, bueno, sí, hay contradiscurso, puede haber ruptura, pero hay que tener cuidado de no ver un novum, dice él, en todo fenómeno social. Él traduce la idea de novum como la verdad verdadera, es decir, muchas veces hay cosas que aparecen como contradiscursos o rupturas significativas a simple vista, pero que en realidad son una especie de retorno o es algo que constituye lo residual o vieja fórmula, digamos. Y por último me interesa decir que Angenot trabaja mucho la retórica y la argumentación, retórica y argumentación en textos posteriores, ya lo trabaja acá, digamos, pero lo trabaja muy bien en otros textos. Hay uno traducido también al español no sé si es 2012, 2010, donde el 2012 me parece que se llama el arsenal, la noción de arsenal argumentativo, y él propone vincular, digamos, justamente esta teoría del discurso social con cierto dispositivo retórico argumentativo que aparece justamente en todo estado de discurso. Bien, ¿qué semejanzas y qué diferencia hay entre estos autores? Estoy yendo rápido, pero no me quiero pasar del tiempo. Bien, bueno, así cortito, semejanza entre estos autores, bueno, entre las teorías de estos autores. Ambos plantean que no se pueden establecer las intenciones de un autor empírico, digamos, podemos hablar de figuras discursivas, pero no de personas de carne y hueso, como decimos acá.
Hay para los dos una centralidad de la producción de lo actual y lo opinable, eso que se opina en un momento dado, para los dos es muy importante. Verón habla de medios y Angelino habla de publicística, ¿sí? Que no es exactamente lo mismo, pero Angelino, además de tomar medios de comunicación para su análisis, también se preocupa por estudiar libros y otras producciones discursivas que tratan temas de actualidad. Ambos trabajan el discurso como una materialidad empírica y rechazan la idea de los discursos como réplica, en cambio lo consiguen como productores de sentido, ¿no? Y de las diferencias, bueno, hay más, digamos, pero bueno, el nombre de las teorías parece una pavada, uno en plural, el otro en singular, pero trasciende esa diferencia, ¿no? Mínima. Es muy importante realmente, no es lo mismo hablar de discursos sociales que de el discurso social, esto lo podemos discutir después si quieren. Y a modo de síntesis, bueno, Verón parte de un recorte para extraer un objeto que considera un producto, y eso está estrictamente vinculado con Peirce. A su vez, eso lo inscribe, ¿no?, en una relación entre condiciones de producción y reconocimiento, mientras que Engenho aspira a todo lo contrario. Él quiere dar cuenta de un dispositivo global, ¿sí?, donde se pueden evidenciar todas las regularidades más allá de las cacofonías, ¿no?, aparentes. Mientras Verón quiere hacer un recorte y ver los cambios en el tiempo, un desfasaje, Engenho trata de movilizar un tiempo, ver un estado de discurso. Y ya para terminar, porque sé que estoy al límite, un poco hablando con Pedro, la propuesta era puntualizar al final sobre, ya lo fui diciendo, ya fui dando algunas claves, pero mostrar qué relación pueden tener esta teoría y esta perspectiva, estas teorías y esta perspectiva con la lingüística materialista. Y yo lo dividí en dos, como para conclusión, ¿no? Bueno, la relación con el materialismo histórico primero se presenta con Althusser, ¿no? Hay una crítica de ambos al concepto de ideología. Verón lo cuestiona, pero Engenho da un pasito más, ¿no? En el libro Interdiscursividades le dedica un capítulo entero, que se llama Las ideologías no son sistemas, a cuestionar la idea althuseriana. Es muy interesante ese capítulo para ver, para analizar. Pero más allá de esa crítica hay algunos aportes, digamos, que son tomados del marxismo, ¿no? La idea de condiciones de producción de Verón, de materia, ¿sí?, de ideología y de poder. Mientras que en Engenho aparece fuertemente la idea de hegemonía que la trae de Gramsci. Quería decir brevemente que cuando hablo cuando Verón habla en realidad de condiciones de producción, a muchos les debe resonar Piaget. Y quiero decir que evidentemente está presente Piaget, lamentablemente Verón no lo rescata, digamos, muchas veces, más bien está desaparecido un poco en muchos trabajos de Verón. Esto, bueno, sé que tuvieron relación, inclusive Verón publicó en una colección de Piaget, esto me lo mostró Mara Glossman, y fue interesante verlo. Y además quiero decir que salvo en Buenos Aires, donde ha habido maestras notables como Elvira Arnoux, Alejandra Vitale, bueno, y otras personas, salvo en Buenos Aires, en el resto del país, por lo que yo conozco, fundamentalmente en Córdoba, Piaget es prácticamente un desconocido, no se conoce, no es el caso no es lo que sucede en Brasil, por ejemplo, con todo el trabajo que ha hecho Eni Orlandi y que continúa Mónica Sopi, ¿no?, Fontana. Es decir, para que ustedes se den una idea, el libro Las verdades evidentes de Piaget, así lo titularon aquí, de 1975, se traduce recién en el año 2016 en Argentina, ¿no? Entonces, Piaget, en estas teorías, y particularmente en este territorio, no ha sido, por lo menos salvo en la UBA, en Buenos Aires y en otros lugares, muy conocido. Y después, relaciones con la lingüística hay varias, anoto algunas, ¿no? Por supuesto que tanto Verón como Engenho se detienen en la materialidad lingüística, pero van un poquito más allá, dicen que no es la única en la que hay que indagar, justamente porque, bueno, están interesados en cuerpos, están interesados en imágenes, están interesados en distintos tipos de materialidad. Hay una influencia notable de la Escuela Francesa de Análisis del Discurso, como decía al principio, ¿sí?, que lo fui un poco mostrando. Ambos proponen una caja de herramientas de análisis que le deben mucho a la teoría de la enunciación y a la retórica griega, ¿sí? Hay una deuda ahí con Saussure para cuestionarlo, pero también para tomar algunas cosas en sus teorías, y la idea de translingüística a partir de Bakhtin, ¿no?, la idea de entender rasgos externos del funcionamiento de la lengua como diálogo vivo y no como código. Bueno, eso
es todo de mi parte. Muchas gracias y cualquier cosa después discutimos algunas cositas y dejo de proyectar. Bien, muchas gracias, Val, por la gran exposición que has hecho. Está genial que profundices en estas dos figuras de Verón y Jean Genot, porque evidentemente en España también son conocidas y trabajadas, pero no son autores principales a la hora de abordar temas de discurso social o de semiótica aquí. Y por tanto está fenomenal toda la exposición clara y breve que has hecho, pero bastante contundente de los principios que rigen su trabajo y la relación que luego has hecho con la lingüística materialista. De hecho, yo estoy muy interesado en el libro que han mencionado de interdiscursividad, de hegemonía y la disidencia, que recuerda efectivamente a Gramsci, a Foucault, el contradiscurso, en fin, ya hablaremos de ver cómo conseguimos el libro para acá y es muy interesante, de verdad. Enhorabuena y ya si alguien quiere luego hacer alguna pregunta a Val, dejamos al final unos minutitos para hacerlo y por supuesto si alguien quiere contactar con Val a través de su correo electrónico para seguir el debate, pues seguro que está Val encantado de atenderlo. Y Sí, ahora, claro. muy bien, voy a presentaros a la siguiente ponente, y es la compañera Paula Salerno. Paula es doctora en lingüística por la Universidad de Buenos Aires, Argentina, donde también obtuvo los títulos de licenciada y profesora en letras. Actualmente realiza su postdoctorado con beca de CONICET en el Centro de Estudios del Lenguaje en Sociedad de la Universidad de San Martín. Se dedica a los estudios del discurso, especialmente las relaciones entre lenguaje, memorias e identidades en torno a la Guerra de las Malvinas. Es docente de semiología en la Universidad de Buenos Aires y ha sido docente también en distintas universidades de Argentina y en la Universidad de Sao Paulo. Yo, Paula, recuerdo, claro, con tristeza, la Guerra de las Malvinas, por cierto, y recuerdo que enseguida, a los pocos años, fue el Mundial de Fútbol, donde la final, ¿no?, fue entre Argentina e Inglaterra, y yo, niño, le preguntaba a mi padre, pero papá, si se han matado en la guerra, ¿cómo ahora van a jugar al fútbol? ¿Cómo van a hacer esto? Y bueno, en la final, cuando Maradona marcó los golazos aquellos, dice mi padre, mira cómo lo han resuelto. Claro, es como me explicaba a mí de niño la tristeza que pasó a raíz de la guerra de las Malvinas, que tú me acabo de enterar que estás trabajando y seguramente nos podrás comentar alguna cosa, ¿verdad? Cuando quieras, Paula. Sí, sí. Hola, Pedro, muchas gracias por la invitación y por la presentación. Hola a todas. Bueno, voy a compartir la pantalla. Me dicen si se ve bien. Se ve el PowerPoint, ¿verdad? Sí. Bueno, mi presentación tiene un título un poco amplio. Es las relaciones entre los estudios del discurso y la memoria colectiva y tiene que ver básicamente con mi trabajo de investigación doctoral, postdoctoral y con algunas cosas que hice antes, pero bueno, básicamente el objetivo es hacer un aporte en relación con lo que ya presentó Val, que es pensar un poco cuáles son los aportes de la vertiente francesa del análisis del discurso, podríamos decirle francófona, si tenemos en cuenta, en Genot, y cómo influyen en investigaciones que se pueden desarrollar de forma novedosa quizás desde los estudios del discurso en un sentido un poco más amplio, ¿no? Entonces, mi presentación va a incluir, por un lado, una introducción breve del análisis del discurso francés, el AF, a partir de ahora. Después voy a decir cómo se suele trabajar la memoria desde el análisis del discurso en su vertiente francesa. Y finalmente voy a proponer algunas preguntas o tensiones que fueron surgiendo en mi investigación para después cerrar con las propuestas que tienen que ver con lo que estoy investigando ahora. O sea, van a ver que, en definitiva, el recorrido de esta presentación es análogo en algún punto a mi recorrido como investigadora, porque la primera parte tiene que ver con mi enfoque en el doctorado, y a medida que fui terminando el doctorado y pensando en la siguiente etapa, me empecé a preguntar algunas cosas sobre mi enfoque.
metodológico y teórico, y bueno, todo esto resultó en una investigación que estoy haciendo ahora desde un enfoque bastante diferente, digamos. Bueno, entonces, primero una introducción al análisis del discurso. En primer lugar, el análisis del discurso digamos, francés surge en los años 60 en Francia, ¿no? A fines de los años 60. Ahí, bueno, el nombre se lo debemos a Jean Dubois, que hizo una traducción de un texto de Sally Harris y quedó ahí análisis del discurso en francés. Y las obras fundantes son estas dos que están acá, que tienen que ver con, bueno, que son de Peget la primera, análisis automático del discurso, y el número 13 de la revista Langage, que estuvo dedicado por completo a esta disciplina. Y si se fijan, la primera obra de Peget, esta palabra automático, tiene que ver con que había la primera propuesta tenía que ver con un análisis más cuantitativo, ¿no? O sea, él proponía un análisis más automático de los textos con ayuda de herramientas informáticas, que bueno, yo pienso que es un poco lo que hace el análisis computacional ahora, ¿no? Pero bueno, después en una segunda etapa se tornó a una perspectiva más cualitativa. El análisis del discurso desde esta perspectiva se nutrió del giro lingüístico del psicoanálisis y una teoría althuseriana de los aparatos ideológicos del Estado. Y se inspiró básicamente en una perspectiva de la ideología de tendencia marxista, y tuvo en cuenta, a partir de esto, una relación muy fuerte entre el lenguaje y la historia. Hoy en día hay diferentes vertientes del análisis del discurso, incluso tendencias del análisis del discurso francés, pero todas comparten algunas cuestiones en común. Principalmente hay tres nociones que son recurrentes, que son la noción de sujeto, la noción de historia, la noción de lenguaje. Y hay una constante preocupación por la articulación entre el discurso y lo social, ¿no? Cuando hablamos de lo social, hablamos de las condiciones de producción, pero también de, bueno, instituciones o diferentes prácticas de la vida social, ¿no? Y me interesa resaltar sobre todo la noción de sujeto, que es central porque es diferente de la postura estructuralista, digamos, o sea, no se busca una teoría del sujeto hablante, sino que hay una teoría no subjetivista del lenguaje, ¿no? Y según esta perspectiva, el sujeto no es voluntario de lo que dice, o no tiene un control total sobre su discurso, sino que está atravesado por la ideología, ¿no? O está atravesado por el discurso en tanto ideología. Bueno, y otra cuestión que también es importante de la escuela francesa es que los análisis que están inspirados en Michel Peget y Michel Foucault consideran el discurso como una práctica social. ¿Qué significa esto? Significa que es en el discurso y por el discurso cómo se producen y reproducen las relaciones de poder. Bueno, y otra noción importante es la idea de materialidad lingüística, que van a ver que la voy a mencionar varias veces, que básicamente consiste en que el análisis se hace sobre la superficie enunciativa. Y sobre esa superficie se trata de buscar huellas que son indicios de la subjetividad, digamos, o del el uso del lenguaje por parte del sujeto. Bueno, y hay algo importante que, bueno, entre los referentes del análisis del discurso francés tenemos a Dominique Mengenor, Amosy, Plantin, Charodot, Angenot, bueno. Y en Latinoamérica, como ya mencionó Val, Elvira Arnoux es un referente, entonces hay una obra de ella que me parece que es importante tener en cuenta, que es Análisis del discurso, modos de abordar materiales de archivo, más allá de la cantidad de obras que ella escribió, pero ahí hay algo que es importante que ella retoma como cuestiones fundamentales de esta vertiente del análisis, que son la idea de que el análisis del discurso es una práctica interpretativa y es un campo interdisciplinario. Y esta idea de lo interpretativo es interesante porque, bueno, Peget ya decía que lo que se ponía en juego al hacer análisis de discurso era justamente construir interpretaciones, ¿no? Y construir interpretaciones no significa encontrar un sentido que es el único sentido de los textos, sino poder construir procedimientos que puedan exponer el lado opaco de los discursos, ¿no? Es decir, o niveles que son opacos para la persona que, digamos, para el sujeto hablante, ¿no?
Entonces, la idea es que el análisis del discurso, al hacer estos procedimientos exploratorios, logra encontrar qué es lo que el sujeto se propone, no se propone decir, pero termina diciendo por las opciones que se plasman en la materialidad lingüística. Entonces, bueno, después voy a poner un ejemplo sobre esto. Y la segunda cuestión es que el análisis del discurso es una práctica interdisciplinaria. Es interdisciplinaria, por un lado, por lo que dije hace un rato, de que el discurso se articula con lo social, entonces hay que recurrir a ciencias sociales. Y también porque los saberes a los que se va a recurrir durante el análisis van a depender de las categorías, de los problemas que se van presentando durante la investigación, ¿no? O de las cuestiones que se van hallando. Entonces, según esto, digamos, no es que está determinado de antemano, sino que se va a ir recurriendo a diferentes ramas de las ciencias del lenguaje o a saberes no lingüísticos, no necesariamente lingüísticos, ¿no? Que pueden provenir de diferentes campos. Esto también lo voy a ejemplificar en un momentito con un fragmento de un discurso. Entonces, dicho esto, la pregunta es cómo se estudia la memoria habitualmente desde el análisis del discurso francés, y para esto quiero retomar una clasificación a grandes rasgos que planteó Nicolás Bermúdez, que dice que lo que se hace, acá está, que hay como dos maneras en general de abordar la memoria de los estudios del discurso, que dependen, digamos, de qué tipo de problemáticas vamos a querer estudiar. Entonces, tenemos por un lado las problemáticas interdiscursivas y por otro lado las problemáticas históricas, que son dos formas distintas pero complementarias para estudiar la memoria. La más habitual es la que tiene que ver con la primera, las problemáticas interdiscursivas, que básicamente se basan en el carácter dialógico de los enunciados. ¿Sí? Es decir, se consideran categorías como interdiscurso, memoria discursiva, y acá quiero retomar una idea de Curtin, de Jean-Jacques Curtin, cuando habla de las formaciones discursivas. Él dice que no hay discurso sin historia, ¿no? Y entonces los discursos constituyen la trama de la memoria colectiva. Bueno, nociones como preconstruido, hay varias nociones que tienen que ver con este carácter que es inherentemente dialógico de los discursos. Ahora bien, el segundo caso, que es el que me interesa a mí por mi problema de investigación, es el de aquellos estudios que se centran en las formas en las que los discursos elaboran la historia y la memoria, ¿no? Es decir, son trabajos que se centran en acontecimientos históricos y en cómo los mecanismos discursivos construyen un pasado o son funcionales a una rememoración, en el sentido de una actitud activa de recordar, ¿no? En contraste con una emergencia azarosa del recuerdo. Entonces, básicamente yo en mi investigación me concentro en este segundo tipo de problemáticas, pero, por supuesto, como hago análisis del discurso, me valgo de cuestiones como interdiscurso, memoria discursiva, etc. Pero entonces, ¿en qué consiste mi investigación? Lo que yo trabajo son discursos sobre la Guerra de Malvinas que fueron producidos en la Argentina del siglo XXI ahora, ¿no? En un pasado hice una investigación sobre el siglo XX, pero ahora estoy con el siglo XXI. ¿Y qué fue la Guerra de Malvinas? Primero, un breve contexto. La Guerra de Malvinas ocurrió en 1982 entre Argentina y Gran Bretaña. Duró muy poquito, fue desde el 2 de abril hasta el 14 de junio. Acá les voy a mostrar, estas son las Malvinas. Las Islas Malvinas es un territorio que está en posesión británica desde 1833 y que fue declarado caso de colonialismo del siglo XXI por Naciones Unidas. Lo importante tener en cuenta, una de las cosas importantes para tener en cuenta es que en 1982 en Argentina había una dictadura militar que se extendió desde 1976 hasta 1983. O sea que la guerra ocurrió en contexto de dictadura. Y una de las lecturas es que justamente esta guerra le servía a la dictadura para perpetrarse en el poder, porque ya estaba llegando a su ocaso. Es una lectura. Igualmente es importante tener en cuenta esto porque después de la guerra se da un proceso que se llama de desmalvinización, que consistió en, bueno, perdón, algo que no dije que me pareció obvio, que es que la guerra la ganó Gran Bretaña, ¿no? Se dio un proceso de desmalvinización en el cual, que consistió en no hablar de la guerra
en ocultar a los combatientes, en no darles ningún tipo de política de reparación, ni de pensión, ni de nada, y en el ámbito público era un tema tabú. ¿Por qué surgió esta política de desmalvinización? Porque se la propuso pensando en que si se hablaba de las Malvinas o si se homenajeaba a los combatientes, la dictadura tenía más posibilidades de volver, apelando al sentido patriótico militar, ¿no?, de la guerra. Entonces, con el objetivo, en principio, de que la dictadura no volviera, directamente se olvidó a los combatientes y no se habló del tema en el ámbito público, ¿no? Entonces, lo que yo trato de estudiar es cómo esta cuestión se construye, ¿no? La cuestión Malvinas se construye en un determinado grupo de discursos, teniendo en cuenta que a partir del 2003, que empezaron que asumió Néstor Kirchner a la presidencia, se empezó a llevar a cabo una serie de políticas de la memoria vinculadas con la dictadura, ¿no? Con la búsqueda de memoria, verdad y justicia, y se continuó y se acentuó una línea malvinizadora, ¿no? Se hizo el Museo Malvinas, etc. Entonces, en este contexto, durante mi doctorado yo estudié, este es el nombre de mi tesis doctoral, Islas Malvinas, discursos presidenciales y su repercusión en la prensa. Entonces lo que yo estudié fue discursos de conmemoración que se producían cada 2 de abril, que en Argentina es feriado por el día de homenaje a los caídos y veteranos de la Guerra de Malvinas, y tomé discursos políticos, ¿no? Discursos políticos considerados que se producían, en las circunstancias en las que se producían, ¿no? Definí discurso político porque se producía en determinados ámbitos, a cargo de personas políticas, por temas que ocupan un lugar importante en la agenda pública, etc. Me parece que el discurso político en fecha de conmemoración es importante porque desde el vamos, las fechas de conmemoración las considere como objetos de disputa por los sentidos del pasado, ¿no? Entonces, teniendo en cuenta justamente que en este tipo de discursos, a la vez que se habla del pasado y se conmemora el pasado, también se está hablando del presente, ¿no? Y se están construyendo identidades. Y en ese sentido hay un fuerte componente epidíctico en estos discursos. Bueno, y además tomé los medios de comunicación porque consideré que participan justamente de la discursividad política y contribuyen a construir ideologías, en este caso, sobre Malvinas, que es un tema que todavía está muy en discusión, sobre lo que no hay solución ni respuesta ni historia definitiva, y también contribuyen en la construcción ideológica, digamos, en relación con el gobierno, ¿no? Con los gobiernos de Néstor y de Cristina Kirchner, en este caso en particular. Entonces les voy a poner un breve ejemplo de cómo apliqué esta idea de análisis interpretativo e interdisciplinario en el corpus, ¿no?, que constituía estos discursos presidenciales. Entonces voy a poner un breve ejemplo, que es de un discurso de Cristina Kirchner, que es sobre el tema de la desmalvinización que les conté hace un rato. Ya desde el vamos, para conocer la idea de la desmalvinización y todo lo que ocurrió, tuve que recurrir a saberes no lingüísticos, que son, por ejemplo, la historia, ¿no?, además de las ciencias políticas, entre otros. En este fragmento podemos ver cómo hice un análisis sobre la materialidad lingüística. El fragmento dice, es que eran tiempos, como les decía, en los cuales se quería olvidar y ocultar lo que había pasado en un proceso de desmalvinización que comenzó en el país el mismo día, el mismo 10 de junio, cuando trajeron prácticamente escondidos de las islas a los que habían ido a combatir. En este ejemplo, básicamente yo marqué varias cosas, ¿no? Para empezar, eran tiempos, que está en pasado, obviamente, y que contrasta y corrige una negación que había al principio del discurso de Cristina, que era la que está acá. No eran tiempos en los que se recordase demasiado a nuestras Malvinas, ¿no? Ella está hablando del momento de la posguerra. Entonces, el tiempos con el no eran tiempos, lo que hace es mostrar, digamos, o acompañar un contraste entre ocultar, digamos, o olvidar y recordar, ¿sí? Entonces, este contraste lo que yo lo tomé como una dicotomización, que lo que tiene de particular este mecanismo discursivo es que extrema las diferencias entre dos polos al punto de hacerlos incompatibles, ¿no? Olvidar y recordar son construidos como dos polos incompatibles. Pero además se señala cuál de esos polos es positivo y cuál es negativo, ¿no? Es decir, acá en este caso recordar es el polo positivo y olvidar es el polo negativo. Esto me parece que es interesante si pensamos que olvidar
en el momento de la posguerra, en el momento de la desmalvinización, era el polo positivo, porque olvidar era lo que iba a permitir, supuestamente, que no volvieran los militares al poder. Y, en cambio, en el momento en que se produce el discurso de CFK, olvidar es el polo negativo. Y esto tiene que ver con una posición política e ideológica de rememoración o de remalvinización de la Argentina durante el kirchnerismo, que es acompañada o que está legitimando las políticas kirchneristas de la memoria, ¿no? Sobre todo, en este caso, de la cuestión Malvinas. Bueno, marqué varias cosas. Por ejemplo, el verbo volitivo querer, atribuye, ¿no? Que se quería olvidar, atribuye un carácter deliberado a las acciones de alguien que es construido como adversario, ¿no? En este caso, es una acción deliberada que puede construir un adversario con fines maliciosos, ¿no? Y por otra parte, me pareció interesante, por ejemplo, el contraste entre trajeron y habían ido a combatir, que se refiere a los combatientes. En el primer caso, de manera pasiva, ¿no? Los trajeron, y en el segundo caso, de manera activa, y habían ido a combatir. Fíjense que los trajeron es lo que ocurre después de la guerra, y habían ido a combatir es lo que ocurre en la guerra. El carácter pasivo y activo, entonces, es especial para mí, porque al ubicar la pasividad primero, ¿no? Antes de la oración, y la actividad al final, lo que hace la enunciadora en este caso es alterar el orden, digamos, la valoración de los combatientes en el orden cronológico. ¿Por qué? Porque lo que habían hecho antes los desmalvinizadores era quitarles el carácter heroico a los combatientes y ocultarlos por una, digamos, considerarlo una vergüenza, ¿no? De alguna forma. Y lo que hace ella es alterar el orden y devolverles, al mencionar al final el carácter activo, les devuelve, digamos, el carácter heroico. Esto es un ejemplo de un análisis grande de muchos discursos, pero es para que vean cómo a mí el análisis minucioso me permitió llegar a identificar determinados mecanismos que construyen valores y construyen identidades políticas a partir de la rememoración. Y además, que ven, o sea, que muestran un contraste entre la conmemoración y la polémica, que en algún punto lo podemos pensar como contraste, pero en estos discursos en particular es una relación complementaria, ¿no? La conmemoración y la polémica, en el caso de Malvinas. Ahora bien, yo hacía esta tesis, todo perfecto, y me empecé a preguntar algunas cosas que no me gustaban mucho de cómo yo enfocaba mi trabajo. Y entre esas preguntas, la primera es, ¿por qué priorizar el análisis sobre discursos dominantes? Yo estudié los discursos presidenciales y los discursos mediáticos, ¿no? Y acá hay una cuestión que es recurrente en investigaciones del análisis del discurso, que es que se trabaja sobre corpora homogéneos, ¿no? Predominantemente escritos, incluso aunque el discurso original haya sido producido en la oralidad. Si lo pensamos, por ejemplo, los discursos de Cristina y de Néstor Kirchner fueron producidos oralmente, y sin embargo yo estudié las transcripciones y desatendí todos los gestos proxémicos, audiovisuales, etcétera, ¿no? Que esto limita mi trabajo. Entonces, me parece, en ese sentido, que trabajar con estos discursos no es suficiente, o con un corpus constituido así, no es suficiente para entender cómo se construye la cuestión Malvinas en los discursos, en este caso durante el kirchnerismo, ¿no? Y acá, entonces, quiero tomar a Ruth Wodak, que ella, cuando trabajó con las identidades nacionales, dijo que le parecía importante pensar cómo se co-construyen, ¿no? O sea, cómo es la co-construcción de grandes nociones. En el caso de ella, identidad nacional, y en mi caso, Malvinas. Y lo que ella propuso fue tratar de comprender cuál es la interrelación de diferentes prácticas discursivas que tratan el mismo tema. Y cómo hay determinados patrones argumentativos que son resignificados en nuevos contextos, ¿no? ¿Y qué hizo Wodak? Entonces propuso analizar discursos conmemorativos oficiales, ¿no? Y entrevistas individuales y semipúblicas también, ¿no? ¿Por qué? Porque ella se guió por la convicción de que lo político no solo involucra discursos de la élite dirigente, sino también todos aquellos discursos donde hay relaciones de poder, donde están involucradas relaciones de poder y de resistencia. Entonces, tomando esto en cuenta, van a ver ahora que una de mis propuestas es cambiar el corpus, pero además considero no ya un análisis de discurso político, como había dicho antes, sino un análisis político de los discursos. Esta es la propuesta de Elvira Arnoux y Juan Bonin, que es un análisis que propone estudiar diferentes tipos de discursos, considerando cómo gestionan el conflicto, cómo reproducen o transforman las relaciones de poder, cómo construyen identidades y representaciones,
etc. Tener en cuenta esta mirada a mí me puede permitir conocer, digamos, los usos, cómo los usos del lenguaje inciden en rememoraciones conflictivas, ¿no? Como es el caso de la cuestión Malvinas, de la guerra de Malvinas, y cómo inciden en la construcción de identidades que están atravesadas por relaciones de poder. Una segunda pregunta que me pareció que tenía que tener en cuenta es si realmente tengo en cuenta o tenemos en cuenta el dialogismo de los discursos, ¿no? Y acá me parece que es importante revisar la noción de voz, y para esto tomo a Bonin, que critica el tratamiento monológico de los datos, ¿no? Que básicamente lo que dice es que en general se tienen en cuenta las representaciones discursivas de las interacciones, pero no se suele trabajar con interacciones reales entre personas concretas. Esto me parece importante, y hay una crítica similar que hace Judith Baxter desde una postura feminista y postestructuralista, y Baxter critica el análisis crítico del discurso, específicamente al análisis feminista de Lazar. Y lo que ella dice es que el análisis crítico no tiene en cuenta las interacciones comunicativas concretas en las que las personas hablantes, digamos, varían sus posiciones constantemente de un contexto a otro, ¿no? Sus posiciones en el sentido de o poderosas o débiles van cambiando en cada contexto. Por eso Baxter propone también realizar un análisis del discurso mediante técnicas etnográficas. Y estudia discursos orales y analiza las tensiones, las contradicciones que son inherentes a cada discurso. Esto es importante para la propuesta que les voy a contar en un segundo. Y la tercera cuestión tiene que ver con la agentividad, si tiene o no tiene agentividad el sujeto hablante, que es un tema que, bueno, ya fue tratado también en la sesión pasada, y el punto es que algunas vertientes del análisis del discurso desestiman la agentividad y desestiman la singularidad de los sujetos hablantes y de los discursos, ¿no? Y en este sentido, me parece que es importante, si pensamos, por ejemplo, yo analizo los discursos de Cristina Kirchner y de Néstor Kirchner, tengo en cuenta a las personas, pero en realidad no estoy considerando la capacidad de agencia de estas personas. O sea, no es que en el análisis del discurso no hay personas, hay, simplemente que no se considera su grado de voluntariedad, o por lo menos yo no lo hice, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? La singularidad suele ocupar lugares secundarios, digamos, que en algún punto no nos permiten comprender del todo cómo digamos, los datos en sus contextos específicos, ¿no? Y en este sentido, Rocío Flax, la sesión pasada, habló del riesgo de paternalismo que acarrea este postulado de la no voluntad del sujeto hablante. Y lo que ella propuso fue que no tenemos que compartir solamente los resultados de la investigación, sino también las herramientas de análisis. Bueno, yo voy a proponer otra cosa. Para empezar, mis propuestas, digamos, toda esta cuestión me llevó a cambiar el corpus y la metodología del trabajo, y verán que mi investigación postdoctoral en curso se llama Yo no soy fanática, soy veterana, Memorias e identidades en los discursos de las mujeres de Malvinas. Lo que yo estudio ahora son discursos de mujeres que participaron en la guerra de Malvinas, aunque nadie lo supo hasta hace pocos años, porque estuvieron silenciadas, porque no hablaron, y fueron mujeres que fueron enfermeras, instrumentadoras quirúrgicas, radiooperadoras, que trabajaron ya como aspirantes navales, ya como civiles, ya como militares, en diferentes ramas de las Fuerzas Armadas de Argentina. Y lo que yo propongo ver es cómo se construyen memorias sobre Malvinas, pero que emergen desde voces no dominantes, sino alternativas, ¿no? Sobre este pasado. Y tomé específicamente a las mujeres que se autodefinen como veteranas de Malvinas, ¿no? Se dicen, yo soy veterana. Después me di cuenta, ahora ya sé que ser veterana no es algo muy claro y que es una noción que está en conflicto entre diferentes mujeres, pero bueno, ese es lo que estoy justamente investigando. Entonces, con esto lo que hago es estudiar textos concretos, en situaciones concretas, teniendo en cuenta la singularidad, ¿no? O las tensiones entre la singularidad y la regularidad, entre discursos dominantes y discursos alternativos. Por eso digo que me parece importante reconsiderar la voz individual, porque puede dar cuenta de cuestiones sociales, de cómo esa voz individual está atravesada por voces sociales, ¿no? Y acá, bueno, tomo a una noción de Bonin que ahora voy a contarles.
Entonces lo que yo quiero ver es esta tensión entre la biografía individual y las memorias oficiales o las ideas más centrales sobre Malvinas. Tomo igualmente la fortaleza del análisis del discurso que tienen que ver con que provee herramientas exhaustivas para analizar la materialidad lingüística desde una mirada interdisciplinaria que requiere ir y venir constantemente de los datos al contexto de producción, que requiere el diálogo con, con muchas disciplinas, ¿no? Depende de las características de la investigación, y además tiene la fortaleza de que las categorías de análisis no están dadas de antemano, ¿no? Sino que van apareciendo y se van construyendo a medida que se trabaja. Entonces, considero los estudios del discurso en sentido amplio como una serie de disciplinas de las ciencias del lenguaje que estudian las relaciones entre poder y discurso. Entendiendo el discurso como práctica social, como ya lo mencioné. Acudo a la noción de voz individual y también acudo a la noción de discurso como emergente interaccional. ¿Qué quiere decir que es emergente interaccional? Por un lado, que no es ni social ni individual solamente, sino que es interaccional, se producen interacciones reales entre personas o entre hablantes. Y además es emergente porque es un repertorio constante, ¿no? Que está en constante desarrollo y que aparece en los eventos de interacción concretas. Entonces, de esta mirada, yo estudio vivencias personales producidas en interacciones concretas que pueden ser significativas justamente para analizar las prácticas discursivas que dan cuenta de prácticas de dominación y resistencia. ¿Por qué? Porque las mujeres de Malvinas, que yo menciono acá, no están reconocidas institucionalmente. Entonces, acá me parece importante tener en cuenta esa interacción. Por otro lado, una de las cuestiones como investigadora, ¿sí? Es tener en cuenta que para trabajar sobre sucesos del pasado reciente cuyas protagonistas están vivas, hay que tener en cuenta también que estas actoras, digamos, determinan qué contar, cómo y cuándo. Y acá tomo a Lorenz, que es un historiador, Federico Lorenz, muy famoso en Argentina, sobre el tema Malvinas, y que él dice que, bueno, entonces las narrativas tienen que ser consideradas de manera dialógica y heterogénea. Y por eso mi corpus es heterogéneo. Recurro a materiales de archivo, que son videos, libros, fotos, entrevistas televisivas, y también a entrevistas que yo tengo que producir próximamente con las mujeres de Malvinas, entrevistas individuales y grupales. Y por último, respecto a la actitud para evitar este, digamos, paternalismo de la investigación, lo que yo propongo es dislocar al lugar de investigadora desde una posición de saber único y objetivo y apostar por una construcción dialógica del conocimiento, ¿no? Es decir, no solo una actitud epistemológica hacia las personas que participan de la investigación, sino también incluir mi dimensión personal como investigadora, además de la académica. Entonces sigo, por un lado, el enfoque de Arfuch, de una mirada que pretende ampliar la escucha y ampliar la interacción, digamos, pero además sigo una propuesta de la epistemología feminista que propone cambiar las prácticas investigativas apostando a un quehacer más reflexivo que se inspire justamente en la idea de que los conocimientos están situados y que las ciencias tienen una responsabilidad social. Entonces, en ese sentido, me parece que es importante corrernos de nuestro lugar y cambiar un poco el enfoque y las preguntas que nos hacemos. Bueno, eso es a grandes rasgos. Cualquier cosa me pueden preguntar. Muchas gracias. Paula, enhorabuena por la exposición tan directa y tan clara. Mira, lo que comentabas sobre la construcción de identidades políticas a través del pasado, porque está atravesado todo por esa construcción del poder también, tiene que ver mucho también con lo que está pasando en España, e imagino en otros países, que es el revisionismo histórico. En España tenemos un problema muy serio con el blanqueamiento que se está haciendo a través del discurso, claro, de la dictadura franquista. También tenemos conmemoraciones por el golpe de Estado que llevó luego a la guerra civil, y todo eso está generando un discurso, como te digo, de blanqueamiento y a su vez para justificar posiciones políticas actuales, ¿no? Y por eso viene a colación perfectamente lo que has comentado de la guerra de las Malvinas, que en Europa, por desgracia, ya está olvidado ese asunto. Pero es que una cosa que vincula a España y a América ahora mismo es cómo se está rememorando
conflictivamente la colonización de América por parte del Imperio Español. Es decir, hay autores en España, evidentemente vinculados a la derecha política, con un discurso reaccionario que están justificando o, digamos, están legitimando la conquista de América por parte del Imperio Español, como que no fue tan malo lo que pasó, que tuvo efectos civilizatorios, que los españoles no fuimos tan malos como los ingleses en Estados Unidos, ¿no? Que exterminaron a los indígenas, y que toda la crítica a esta colonización viene por una especie de leyenda negra. Y esto para justificar posiciones políticas actualmente que tienen que ver con una lectura interesada del pasado, evidentemente. Y hay una discusión muy importante bueno, con esos discursos que dicen que existe una leyenda negra europea contra España. Y bueno, por eso es perfecto toda esa exposición que has hecho, porque viene bueno, a colación para demostrar lo que está pasando en España y supongo que con otros países, con el tema de la revisión de la memoria histórica a través de los discursos. Así que enhorabuena. Bueno, pues si alguien quiere comentar, por favor, que pida la palabra, y dirigidos a Paula o a Val, podemos comentar cualquier asunto que haya surgido. Susana Barcia, te da enhorabuena, Paula. Dice que es muy reconfortante ver que no soy la única que cuestiona el enfoque y la metodología de investigaciones iniciales para enfrentarse a nuevos retos. Si alguien quiere, yo creo que podéis hablar activando el audio, ¿eh? Y si no, lo activo desde aquí. Daniel Fuentes quiere intervenir. Voy, Daniel, a ver si yo puedo activarte. Mira a ver ahora, Daniel. Buenas tardes. Sí, buenas tardes. ¿Se me escucha? Perfectamente. Muchas gracias. Bien, pues tal y como he dicho antes, os he dejado por escrito, pues me ha encantado la exposición, Paula. Entonces, en parte yo estoy trabajando algunos episodios desde el punto de vista del discurso y la memoria, sobre todo de la emigración en España, o desde España a países como Francia, Suiza y sobre todo Alemania. Y bueno, el comprobar que estamos más personas que hacemos algo parecido, pues siempre es reconfortante. Yo tenía un par de preguntas concretas en relación con tu exposición, y una de ellas es, dado que has dado el giro desde lo que es el análisis de los discursos que circulan más, como la prensa y todo esto, que es una forma de análisis que le encanta análisis escrito del discurso, pues el giro etnográfico de contacto, de interacción, me parece extraordinario. Entonces, ¿qué nombres circulan para llamar al episodio de la Guerra de las Malvinas? Lo digo porque muchas veces yo creo que desde la sociolingüística no se cae en la riqueza que puede producir este tipo de análisis, y digamos que caemos en manos de los historiadores, ¿no? Por ejemplo, al hilo de lo que ha dicho antes Pedro, a mí me llama mucho la atención que ahora, a veces incluso solo como ese elemento se habla del golpe de Estado. Y yo digo siempre, pues, qué golpe más grande, porque duró muchos años. Es más, hay historiadores que prolongan las actividades militares no solo hasta el 1 de abril de 1939, sino hasta la eliminación o aniquilamiento, como decían los fascistas, de la resistencia antifranquista en la sierra, sobre todo en la sierra española y en algunos núcleos urbanos como Granada y sobre todo Barcelona. Entonces, por ejemplo, yo he estudiado con cierta atención el nombre que recibían las personas que luchaban contra la dictadura en la sierra. Y entonces, digamos que hay una operación de política lingüística que produce la propia Guardia Civil y decide llamarlo bandoleros, obviando el término terrorismo, que después emplearán abundantemente a partir de los años 60.
estaba prohibido que dijesen guerrilleros. Luego la parte de los guerrilleros, que no eran todos comunistas, había también muchos anarquistas, pues preferían llamarse, obviamente, guerrilleros o resistentes antifranquistas. Pero luego también, en muchas entrevistas y conversaciones con personas, pues utilizaban una semiosis basada en la naturaleza. Y se decía, sobre todo quizá con una franja dialectal en que en el norte se decía los del monte o la gente del monte, y en el sur los de la sierra o la gente de la sierra. Entonces, por ejemplo, me interesaría saber cómo se llama ese episodio de las Malvinas, o si hay algún tipo de adverbio que se diga, porque yo viví también mucho la caída del muro de Berlín y enseguida ya se decía antes, es decir, una cosa muy genérica. Y luego otra cuestión que me ha llamado mucho la atención es como, no sé si lo he entendido bien, desde el punto de vista, me imagino que la restauración democrática que se produce tras la caída de Galtieri en el 83, si no me equivoco, hubo un olvido consciente de los combatientes. Entonces, esa actitud de olvido, que por supuesto no es tan singular en Argentina ni en España, sino que se da en muchos países, pero con muchas circunstancias distintas, tenía ahí de fondo el miedo que pudo suponer, por ejemplo, tras tanto la Primera Guerra Mundial en Italia como en Alemania, ese papel activo de los combatientes y la configuración de una ideología fascista. Muchas gracias. Gracias, Daniel, por tus comentarios, súper interesante. Bueno, mira, respecto a la forma de nombrar el evento o el suceso, sí, hay algunas personas, bueno, lo más común es escucharlo como Guerra de Malvinas o Cuestión Malvinas, ¿no? Porque, ya te digo, las Malvinas están en disputa desde antes de la guerra de 1982. Otra forma de llamarlo es conflicto del Atlántico Sur, que en realidad es la forma más, qué sé yo, enciclopédica, vamos a llamarlo. Y de hecho, entre las mujeres militares que participaron en la guerra, ellas dicen que se llama conflicto del Atlántico Sur, no guerra. Pero hay otro tema de disputa sobre los nombres que es muy importante, que tiene que ver con los combatientes. Los combatientes de Malvinas, cuando terminó, bueno, en la época de los 90 o con la lucha de los organismos de derechos humanos, había una idea de que eran chicos de la guerra, ¿no? Se les decía chicos. Y después eso empezó a ser cuestionado porque decirles chicos significaba minimizar su heroicidad y sus logros, era tratarlos como víctimas. Si se los trata como víctimas, no merecen un homenaje y además pierde el sentido la experiencia que ellos vivieron. Entonces, a partir de ahí está la disputa entre chicos, combatientes, héroes de Malvinas, ¿no? Hoy en día ya decirles chicos está mal visto, pero hubo una disputa muy importante sobre esto. Por otro lado, respecto al olvido consciente, yo creo que tiene que ver un poco con el miedo y tiene que ver un poco con las ambivalencias sobre qué pensar de las Fuerzas Armadas y qué pensar de las guerras, ¿no? A partir de la dictadura militar acá en Argentina, todo lo que es militar empezó a estar tenido, por supuesto, de connotaciones sumamente negativas, al punto de que la institución militar en sí fue absolutamente desvalorizada, ¿no? Y empezó a haber, ahora hay de hecho, un montón de políticas de revalorización de la institución armada como una institución armada democrática, no dictatorial, pero en su momento fue complicado. Entonces también había ambivalencia sobre si está bien o no está bien la guerra, si está bien o no está bien lo militar, si está bien o no está bien tener héroes de guerra, ¿no? Además fue bastante tardía la guerra, si lo pensás. Entonces, eso me parece que el olvido tiene que ver también con eso, con los sentidos ideológicos en disputa, digamos, en lucha. Muchas gracias. Vale. Tenía Giorgio también pedida la palabra y después creo que Julio. Adelante, Giorgio. Sì, grazie tante. Io parlo sempre in italiano. Volevo ringraziare tutti e due gli interventi, sia Bal che Paola.
e ho trovato moltissimi spunti di interesse, di dialogo nelle loro presentazioni. Vorrei fare solo due rapidissimi commenti. Avvio il video, va bene. Ok, forse mi vedete adesso, grazie. Grazie. Ecco, no, dunque, il primo per Bal. Bal mi ha molto interessato il discorso che hai fatto su Eliseo Veron, è un autore che non conosco e forse in Italia non è così diffuso. So che è stato un amico di un importante semiologo italiano che è Paolo Fabbri. Le cose che hai detto su di lui io non le conoscevo, ovviamente ho trovato molti punti di contatto con la semiotica di Rossilandi e questa idea della produzione linguistica. Volevo sapere se tu avevi già iniziato a fare qualche confronto tra queste diverse idee o magari simili e convergenti di produzione linguistica tra questi due autori. L'altra osservazione era per Paola, ringrazio anche te Paola per questa bella presentazione, e ho trovato nel tuo discorso un collegamento sempre con Rossilandi. Rossilandi ha scritto un libro nel 1978 che si chiama Ideologia, e lui prendeva proprio come tratto caratteristico del discorso ideologico reazionario, conservatore, il modo in cui si manipola il passato. E si opera, il discorso reazionario, conservatore, opera sulla dimensione, dice lui, dice Rossilandi, semantico-denotativa del passato, cioè la denotazione, che sarebbe l'oggetto, possiamo dire, come la cosa ultima, l'oggetto, quello che non cambia, la realtà se vogliamo, ma è un concetto molto vago che andrebbe approfondito, però appunto il discorso reazionario pone il passato come qualcosa di immutabile, esercita il suo controllo attraverso questo discorso, cioè un discorso che presenta il passato come una cosa immutabile e che doveva andare così, doveva succedere in quel modo, e costruisce il suo potere su questa idea di denotazione. Ecco, questa era un'osservazione che mi è venuta e grazie ancora per le vostre presentazioni. Gracias, Giorgio, muchas gracias. Voy a buscar el libro. Gracias por el comentario, Giorgio. Después te proporciono información sobre Verón y seguimos la conversación para ampliar. Vale, pues Julio tenía la palabra. Sí, hola, buenas tardes. Hola. Quería preguntarle a... Sí, quería preguntarle a Paula, aunque también, vamos, me interesa también la opinión de Val, incluso tuya, Pedro, del concepto narrativa, que es una palabra que ha utilizado varias veces Paula y que no se utiliza tanto cuando se habla de análisis del discurso. Sin embargo, desde el campo de la comunicación política, que es del que yo procedo, se utiliza mucho como sinónimo de discurso y de relato. Pues eso, me gustaría preguntarle a Paula por ese concepto que ha mencionado varias veces y si lo considera un sinónimo estricto de discurso. Ahí va. Bueno, sí, narrativa lo tomo desde... No, es un concepto que tomo de la sociolingüística en realidad, que se caracteriza por reunir dos
dos eventos en secuencias temporales, ¿no? Y se diferencia del relato en el sentido de que no hay digamos, una estructura de introducción, conflicto y cierre, sino que con el hecho de que haya eventos en secuencias temporales, ya Carranza lo considera narrativa, y lo fundamental de esto es que las narrativas tienen un poder argumentativo, es decir, al indicar sucesos, personajes o caracterizar los eventos, se está orientando la argumentación de aquello que se está contando. Entonces, bueno, esta es otra de las cuestiones, digamos, interdisciplinarias de mi trabajo, que es que no tomo exclusivamente herramientas del análisis del discurso, sino de otras ramas de las ciencias del lenguaje. El libro de Carranza, ahora te lo puedo poner en comentarios por si lo quisieras consultar, que es especialista sobre este concepto. Val, ¿quieres añadir algo? No, la verdad que no. Está bien lo que dijo Paula. Ella es la más experta, digamos, en ese concepto. No quiero. Yo lo trabajo desde el audiovisual, pero no tiene que ver con la pregunta, ¿no? Ahí puse la cita de Carranza. Gracias. Sí, tiene la cita en el chat, Julio. Yo, Julio, he trabajado mucho el discurso populista, y el discurso populista, evidentemente, es sinónimo más bien de narración que de argumentación. Hay una distinción entre los argumentos, que va dirigido a lo racional, y la narración, que no va dirigida tanto a lo racional, sino a contar una historia que despierte algún tipo de emoción, de sentimiento en el receptor. Por tanto, discurso no es sinónimo, entiendo yo, de argumentación o de narración, es simplemente qué tipo de discurso están dispuestos a emplear, en este caso, por ejemplo, a nivel ideológico, y cuáles son los fines y cuál es la estrategia discursiva para usar uno u otro. Y populismo, a nivel de discurso no argumentativo, lo tenemos en todos los partidos y en todas las épocas. ¿Alguien quiere hacer algún comentario? Bueno, pues llevamos más de hora y media, ha sido muy provechoso, y ya pues os emplazo al próximo mes para que Giorgio Borrelli nos presente su gran libro sobre, a su vez, otro gran investigador, semiótico y lingüista italiano, Ferruccio Rosilandi, que estamos comentando hoy y que es inevitable comentar en torno a la lingüística materialista. Así que muchas gracias a todos y a todas, y nos vemos el próximo mes. Un fuerte abrazo. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias. Un saludo.